La luz dorada del atardecer caía sobre la vía rápida mientras Mariela cerraba la cortina metálica de la tienda. Guardó las llaves, sacó el celular y escribió un mensaje rápido. Nadie imaginaba que esos pasos rutinarios serían los últimos que alguien vería de ella durante 22 años. Cuando Alejandro llegó esa noche a casa, la cena estaba fría y el teléfono de su esposa sonaba en el vacío. Lo que comenzó como una tarde común en Tijuana se convertiría en una búsqueda que atravesaría 2 décadas, hasta que una noche de lluvia, en una casa abandonada a metros de la frontera, un rostro demacrado y una mirada perdida le devolvieron a la mujer que creía perdida para siempre. Mariela Robles tenía 27 años cuando la rutina de Tijuana la mecía entre el bullicio de la zona centro y la calma relativa de la mesa. Cada mañana salía de su departamento en la colonia Aviación, tomaba la ruta 1 hasta la vía rápida Oriente y llegaba puntual a la tienda de autopartes donde trabajaba como balconista desde hacía 3 años. El negocio quedaba en una esquina transitada, con vista a los carriles rápidos que conectaban el este de la ciudad con la garita de San Isidro. Mariela conocía cada tornillo, cada filtro, cada cliente que llegaba con prisa o con duda. Era eficiente, sonreía con facilidad y tenía esa capacidad de hacer sentir cómodo al mecánico más gruñón o al conductor más impaciente. Alejandro, su esposo, trabajaba como supervisor en una maquiladora de la mesa de Otay. Se habían conocido 5 años atrás en una boda mutual y desde entonces construyeron una vida sencilla pero estable. Un departamento rentado de 2 habitaciones, planes de ahorrar para algo propio, fines de semana en la playa de Rosarito o en el mercado de la Rebú. No tenían hijos todavía, pero hablaban de ello con esa mezcla de ilusión y cautela que caracteriza a las parejas jóvenes. Mariela era cercana a su madre, una mujer de 58 años que vivía sola en la mesa tras enviudar. Hablaban por teléfono casi todos los días y se veían los domingos para comer juntas. El Tijuana de 2002 era una ciudad en constante transformación. La vía rápida se llenaba de negocios nuevos, pero también de historias oscuras que corrían de boca en boca. Robos al cierre, extorsiones menores, gente que prefería no caminar sola después de las 7 de la tarde. Mariela no era ingenua. Sabía que había que andar con cuidado, llevar lo mínimo en la bolsa, no exhibir el celular. Aún así, su trayecto diario era corto y conocido. Cerraba la tienda a las 6:30, caminaba 2 cuadras hasta la parada del camión y en menos de media hora estaba en casa. Alejandro solía llegar un poco más tarde, sobre las 8, y cenaban juntos mientras veían las noticias o alguna telenovela que a Mariela le gustaba seguir. Durante las semanas previas a septiembre, Mariela había comentado con Alejandro que se sentía cansada. No era algo grave, solo esa fatiga acumulada de los turnos largos y las noches en las que le costaba conciliar el sueño. Él le había sugerido que pidiera unos días libres, pero ella prefería guardar sus vacaciones para diciembre, cuando podrían ir a visitar a unos primos en Ensenada. El dueño de la tienda, un hombre de 60 años llamado Don Esteban, era comprensivo, pero también dependía de Mariela para que el negocio funcionara sin contratiempos. Ella era la única empleada fija. Él llegaba por las mañanas, revisaba inventario y se iba a mediodía. El resto del tiempo, Mariela manejaba todo: ventas, caja, pedidos, atención al teléfono. El miércoles 11 de septiembre de 2002, Mariela salió de casa como siempre. Llevaba puesta una blusa blanca con botones, un cardigan beige que le gustaba usar cuando el aire de la mañana todavía estaba fresco, y su mochila negra de siempre. Alejandro la vio salir desde la ventana de la cocina mientras preparaba café. Ella se despidió con un beso rápido y le recordó que llegaría temprano, porque don Esteban iba a pasar por la tienda a media tarde. Fue un día normal. Mariela atendió a los clientes habituales, revisó un pedido de aceites que había llegado con retraso y habló por teléfono con su madre para confirmar la comida del domingo. A las 5 de la tarde, don Esteban pasó por la tienda, firmó unos papeles y se fue. Mariela se quedó sola hasta el cierre. El jueves 12 de septiembre amaneció despejado. Mariela llegó a la tienda a las 9, abrió la cortina metálica y encendió el radio.
La mañana transcurrió sin sobresaltos. A mediodía, pidió unos tacos de un carrito cercano y los comió en el mostrador, mientras revisaba una lista de refacciones que había que pedir para la semana siguiente. Alejandro le mandó un mensaje a las 3 de la tarde preguntándole si necesitaba que pasara a recogerla, pero ella respondió que no, que tomaría el camión como siempre. A las 6:15, un cliente llegó apurado pidiendo una batería. Mariela lo atendió rápido, cobró y cerró la caja. A las 6:30 en punto, bajó la cortina metálica, aseguró el candado y guardó las llaves en la mochila. Sacó el celular y escribió un mensaje a Alejandro. «Ya salí, llego en media hora». El mensaje se envió a las 6:32 de la tarde. Mariela caminó hacia la avenida, pasó frente a un Oxxo, cruzó la calle en el semáforo y desapareció en la multitud de la tarde. Una cámara de seguridad de una gasolinera Pemex captó su imagen a las 6:38. Caminaba con paso firme, la mochila colgada al hombro, el cardigan beige visible bajo la luz dorada del atardecer. Esa fue la última vez que alguien la vio de forma confirmada. Alejandro esperó en casa. Las 7 pasaron, luego las 8. Llamó al celular de Mariela y sonó sin respuesta. A las 9 salió a buscarla. Alejandro recorrió la ruta que Mariela hacía todos los días. Caminó por la vía rápida. Preguntó en el Oxxo, en la gasolinera, en la parada del camión. Nadie recordaba haberla visto esa tarde. Regresó a casa con la esperanza de encontrarla ahí, pero el departamento seguía vacío. A las 11 de la noche, Alejandro llamó al 911. La operadora tomó los datos: nombre completo, edad, descripción física, ropa que llevaba puesta, última ubicación conocida. Le dijeron que un oficial pasaría a tomar la denuncia formal en las próximas horas. Alejandro no durmió esa noche. Se quedó sentado en la sala, con el teléfono en la mano, esperando una llamada, un mensaje, cualquier señal. El viernes por la mañana, 2 agentes de la policía municipal llegaron al departamento. Tomaron nota de todo: la hora exacta en que Mariela salió de la tienda, el contenido del mensaje que le envió a Alejandro, la descripción de su ropa, el hecho de que nunca había desaparecido antes, ni tenía razones para irse. Los agentes le preguntaron si habían tenido problemas en el matrimonio, si Mariela consumía drogas o alcohol, si tenía deudas o conflictos con alguien. Alejandro respondió que no a todo. La relación era estable, Mariela no bebía, no había deudas significativas, no había enemigos conocidos. Los agentes le entregaron un folio de denuncia y le dijeron que comenzarían a revisar hospitales y a difundir la información entre las patrullas. Alejandro llamó a la madre de Mariela. La mujer se quebró al teléfono. Llegó al departamento en menos de una hora, acompañada de una hermana. Entre los 3 imprimieron fotos de Mariela, escribieron a mano su descripción y pegaron los carteles en postes, paraderos y tiendas de la zona centro y La Mesa. Don Esteban, el dueño de la tienda de autopartes, también ayudó. Cerró el negocio por 2 días y se unió a las búsquedas. Recorrieron calles, preguntaron a comerciantes, hablaron con choferes de rutas. Algunos recordaban haber visto a una mujer con esas características, pero nadie podía confirmar nada con certeza. La ciudad tragaba y escupía a miles de personas todos los días. Un rostro más entre la multitud no dejaba huella fácil. La policía municipal envió el caso a la unidad de personas desaparecidas. Un investigador revisó las cámaras de seguridad disponibles. La imagen de la gasolinera Pemex fue la última pista visual concreta. Mariela caminando hacia el oeste, en dirección a la parada del camión, a las 6:38 de la tarde. Después de eso, nada. No había registro de que hubiera abordado ninguna ruta. No había testigos que la ubicaran en otro punto de la ciudad. No había movimientos en su cuenta bancaria, que de todas formas tenía poco dinero. No había llamadas salientes desde su celular después del mensaje a Alejandro. El teléfono quedó fuera de servicio esa misma noche, como si la batería se hubiera agotado o el aparato hubiera sido apagado. Los investigadores barajaron varias líneas. La primera: robo con violencia. La zona de la vía rápida no era la más peligrosa de Tijuana, pero tampoco estaba libre de incidentes.
un asalto mal ejecutado, un forcejeo, un golpe que dejara a la víctima desorientada. La segunda línea, secuestro express. Aunque no había llamadas pidiendo rescate, existía la posibilidad de que algo hubiera salido mal y los responsables hubieran huido. La tercera, cruce irregular a Estados Unidos. Tijuana estaba pegada a la frontera y miles de personas intentaban cruzar cada año, legalmente o no. Pero Mariela no había mencionado nunca un interés en irse al otro lado, y Alejandro insistía en que no tenía motivos para hacerlo. Se revisaron hospitales, clínicas, el CEMEFO. No había ingresos de mujeres con las características de Mariela. Se consultaron albergues y casas de asistencia. Nada. Se difundió su foto en medios locales, un breve segmento en el noticiero de la noche, una nota en el periódico. Algunas personas llamaron diciendo que habían visto a una mujer parecida en tal esquina o tal colonia, pero cuando los investigadores seguían esas pistas, resultaban ser falsas alarmas. Octubre llegó y con él una sensación de estancamiento. La madre de Mariela insistía en que su hija no se habría ido por voluntad propia. Alejandro repetía lo mismo a quien quisiera escuchar. Mariela era una mujer responsable, cariñosa, sin secretos oscuros. No tenía sentido que hubiera desaparecido así, sin avisar, sin dejar rastro. A finales de octubre, el caso empezó a enfriarse. Los agentes asignados tenían otros expedientes, otras desapariciones, otros crímenes que atender. La carpeta de Mariela quedó abierta, pero las búsquedas activas disminuyeron. Alejandro no se rindió. Todos los fines de semana salía a pegar carteles nuevos, a preguntar en lugares donde no había preguntado antes. La madre de Mariela hacía lo mismo. Don Esteban volvió a abrir la tienda y contrató a otra persona, pero nunca dejó de hablar de Mariela con quien entraba al negocio. La comunidad de la Mesa y la zona centro guardó el recuerdo vivo durante algunos meses, pero la ciudad seguía su ritmo. Nuevas noticias, nuevos dramas, nuevas tragedias ocupaban los titulares. El nombre de Mariela Robles fue quedando enterrado bajo capas de tiempo y olvido. En diciembre de 2002, Alejandro pasó la Navidad en casa de su suegra. Pusieron un lugar vacío en la mesa, un gesto silencioso que dolía más que cualquier palabra. Brindaron por el regreso de Mariela, pero en el fondo todos sabían que con cada día que pasaba, las probabilidades de encontrarla con vida se reducían. Alejandro guardó la ropa de su esposa, sus fotos, sus cosas personales. No podía deshacerse de nada. Era como si al tirar algo estuviera aceptando que ella no volvería, y eso simplemente no estaba dispuesto a hacerlo. ¿Qué pasó realmente esa tarde de septiembre? Registra tu opinión en los comentarios y activa la campanita para no perderte la continuación de esta historia. El año 2003 comenzó sin noticias. Alejandro volvió a trabajar en la maquiladora, pero su mente nunca abandonó la búsqueda. Cada vez que salía de turno, tomaba rutas diferentes para recorrer colonias, observar rostros en las esquinas, preguntar en tiendas y puestos de tacos. Llevaba siempre en la cartera una foto de Mariela doblada en 4, lista para mostrarla a quien estuviera dispuesto a mirar. La madre de Mariela también continuaba, aunque su salud empezó a resentirse. Las noches de insomnio, el llanto contenido y la angustia constante le cobraron factura. Su hermana la convenció de ir a terapia, pero las sesiones no lograban aliviar el peso de no saber. En marzo de 2003, un investigador de la Policía Municipal les informó que la carpeta seguía abierta, pero que sin nuevas pistas, el caso no podía avanzar. Les recomendó acudir a organizaciones civiles que apoyaban a familias de personas desaparecidas. Alejandro y su suegra asistieron a una reunión en un salón comunitario de la zona Río. Ahí conocieron a otras familias que llevaban meses, incluso años, buscando a sus seres queridos. Escucharon historias similares, desapariciones sin motivo aparente, investigaciones estancadas, autoridades que prometían pero no cumplían. Fue doloroso, pero también reconfortante saber que no estaban solos. Se integraron al grupo, participaron en marchas, pegaron carteles colectivos, compartieron estrategias de búsqueda. Durante ese año,
Alejandro amplió su radio de acción. Visitó albergues en colonias como Camino Verde, Anexa Sánchez Taboada y Libertad. Habló con encargados, dejó copias de la foto de Mariela, pidió que si alguien con esas características llegaba, le avisaran. También recorrió hospitales psiquiátricos y centros de rehabilitación, pensando que tal vez Mariela había sufrido algún episodio mental y estaba internada sin identificación. Pero en todos los lugares la respuesta era la misma. No teníamos a nadie con esa descripción, no hay registros que coincidan. Alejandro incluso cruzó a San Diego un par de veces, con visa de turista, para preguntar en albergues del otro lado. Nada. La Fiscalía General del Estado de Baja California mantenía el expediente activo, pero los cambios de personal y la rotación de investigadores dificultaban el seguimiento. Cada vez que Alejandro llamaba para preguntar por avances, le respondía alguien nuevo que tenía que revisar el caso desde cero. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de 2002 ya habían sido sobregrabadas. Ese material ya no existía. Solo quedaba la imagen de la gasolinera, impresa y archivada, y los testimonios iniciales. El teléfono celular de Mariela nunca volvió a dar señal. La línea fue cancelada meses después por falta de pago. Alejandro guardó el número en su memoria, aunque sabía que nunca volvería a sonar. En 2004, la madre de Mariela tomó una decisión difícil: mudarse a Tecate, a casa de su hermana. La distancia con Tijuana era poca, apenas 40 minutos en auto, pero el cambio de ambiente le hacía bien. Alejandro la visitaba cada 15 días y juntos revisaban el caso, como si al hablar de ello pudieran conjurar el regreso de Mariela. Los cumpleaños de Mariela se convirtieron en encuentros discretos. Alejandro y su suegra se juntaban, comían algo sencillo y brindaban con refresco. No celebraban, solo marcaban la fecha. Mariela habría cumplido 30 en 2005, 35 en 2010, 40 en 2015. Cada año que pasaba era un recordatorio de lo mucho que se había perdido. Alejandro nunca rehizo su vida sentimentalmente. Hubo quienes le sugirieron que siguiera adelante, que Mariela probablemente ya no volvería, que tenía derecho a ser feliz, pero él no podía, no sin saber qué había pasado. Se aferró a la búsqueda como a un propósito vital. Trabajaba, pagaba sus cuentas, visitaba a su suegra y dedicaba todo su tiempo libre a recorrer Tijuana. Con los años, aprendió a identificar los lugares donde la gente en situación de calle solía refugiarse: puentes, terrenos baldíos, casas abandonadas en colonias olvidadas. Empezó a llevar agua, galletas, a veces ropa, y a cambio preguntaba si alguien había visto a una mujer con las características de Mariela. En 2008, Alejandro se integró formalmente a un colectivo de búsqueda. El grupo organizaba recorridos mensuales por zonas específicas de la ciudad, levantaban censos informales de personas sin identificación y coordinaban con servicios sociales cuando encontraban a alguien que necesitaba ayuda. No todos los casos terminaban bien, pero de vez en cuando lograban reunir a una familia. Esas pequeñas victorias le daban a Alejandro la fuerza para continuar. Pensaba que si otros podían encontrar a sus desaparecidos, tal vez él también podría encontrar a Mariela. Era una esperanza frágil, casi ingenua, pero era lo único que tenía. Los años 2010 marcaron un cambio en Tijuana. La violencia se intensificó, las desapariciones se multiplicaron y los recursos de las autoridades se concentraron en casos de mayor visibilidad mediática. El expediente de Mariela siguió abierto, pero nadie lo revisaba activamente. Alejandro lo sabía. Había aprendido que en México, las familias de desaparecidos cargan solas con la búsqueda. El Estado ayuda poco y tarde. Así que él siguió por su cuenta, con la constancia de quien no tiene más opción que seguir. Cada vez que pasaba frente a la tienda de autopartes en la Vía Rápida, ahora con otro nombre y otros dueños, Alejandro recordaba la última vez que vio a Mariela salir de ahí, viva, sonriente, ajena a lo que vendría. Para 2015, Alejandro había perfeccionado su método de búsqueda. Llevaba un cuaderno donde anotaba cada lugar visitado, cada persona con la que había hablado, cada pista descartada.
Marcaba colonias en un mapa de Tijuana, tachaba las zonas ya recorridas y planificaba las siguientes. Su suegra, ahora con 73 años, ya no podía acompañarlo en las caminatas, pero seguía siendo su apoyo emocional. Hablaban por teléfono cada 2 días y ella siempre le preguntaba lo mismo. ¿Algo nuevo? La respuesta era casi siempre la misma. Todavía no, pero sigo buscando. El colectivo de búsqueda al que Alejandro pertenecía había crecido. Ahora eran más de 50 familias activas, con perfiles en redes sociales, bases de datos compartidas y contactos en medios locales. Publicaban fotos de desaparecidos, organizaban eventos de difusión y presionaban a las autoridades para que no cerraran casos sin resolver. Mariela aparecía en esos listados, su foto de 2002 junto a cientos de otras. Algunas familias lograban avances, otras, como Alejandro, seguían en la espera, pero la solidaridad entre ellos era real. Se cuidaban, se escuchaban, se daban ánimo cuando la desesperación apretaba. En 2017, Alejandro recibió una llamada de un oficial de la fiscalía. Le informaron que estaban digitalizando expedientes antiguos y que el de Mariela sería actualizado en el sistema. Le pidieron que confirmara datos y que proporcionara una muestra de ADN para el banco de perfiles genéticos. Alejandro acudió de inmediato. Le tomaron un hisopo bucal, firmó los consentimientos y le explicaron que si en algún momento aparecía un cuerpo no identificado o una persona en situación vulnerable sin memoria, podrían hacer el cruce. Era un procedimiento estándar, pero a Alejandro le revolvió el estómago. Significaba que las autoridades ya no buscaban a Mariela viva, buscaban un cuerpo. A pesar de eso, él nunca dejó de buscarla como si estuviera viva. Cada sábado salía temprano, a veces solo, a veces acompañado de algún voluntario del colectivo. Recorría colonias periféricas como Natura, Sánchez Taboada, La Presa. Hablaba con vendedores ambulantes, con señoras que atendían tienditas, con guardias de seguridad de plazas comerciales. Mostraba la foto, preguntaba, dejaba su número. La mayoría de la gente lo escuchaba con amabilidad, pero nadie le daba información útil. Tijuana era una ciudad enorme, con más de 1,5 millones de habitantes y un flujo constante de personas que iban y venían. Encontrar a alguien que no quería ser encontrado, o que estaba escondido, o que había perdido la memoria, era como buscar una aguja en un pajar infinito. En 2019, Alejandro cumplió 50 años. Su cuerpo empezaba a resentir las caminatas largas, pero su determinación no flaqueaba. La madre de Mariela, ahora con 77, había desarrollado diabetes y problemas de movilidad. Alejandro la visitaba en Tecate cada semana y le llevaba fotos nuevas que había tomado en sus recorridos, como si al compartirlas pudiera aliviar la carga de ambos. Ella seguía preguntando por Mariela, seguía llorando en silencio, seguía esperando. Ambos sabían que el tiempo jugaba en contra, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a declarar el caso perdido. En marzo de 2020 llegó la pandemia. Tijuana se cerró. Los recorridos del colectivo se suspendieron. Alejandro se quedó en casa, trabajando desde ahí cuando fue posible, y sintió la frustración de no poder salir a buscar. Pero usó ese tiempo para revisar el expediente completo de Mariela, para leer testimonios antiguos, para repasar cada detalle. También aprendió a usar redes sociales de forma más efectiva. Publicó la foto de Mariela en grupos de Tijuana, en páginas de personas desaparecidas, en foros de ayuda. Recibió mensajes de apoyo, algunos consejos, pero nada concreto. Cuando la ciudad volvió a abrirse en 2021, Alejandro retomó sus recorridos con más fuerza. Ese año, el colectivo organizó una campaña específica para revisar casas abandonadas. Tijuana estaba llena de inmuebles vacíos, algunos por migración, otros por violencia, otros simplemente olvidados. Esos lugares se convertían en refugios para personas en situación de calle, para consumidores de drogas, para quienes no tenían otro espacio. El grupo dividió la ciudad en sectores y comenzó a tocar puertas, a pedir permiso para entrar, a documentar lo que encontraban. Alejandro participó activamente. Recorrió casas en ruinas, patios invadidos por la maleza,
cuartos con colchones sucios y botellas vacías. En algunos lugares encontraron a personas que aceptaron ayuda, en otros solo silencio y abandono. Durante 2022 y 2023, Alejandro visitó decenas de casas abandonadas. Algunas estaban cerca de la frontera, en zonas donde el muro se veía a lo lejos y el ruido de los autos en la garita era constante. Otras estaban en colonias más alejadas, donde la ciudad se desdibujaba en cerros polvorientos. En cada lugar, Alejandro dejaba volantes con la foto de Mariela, con su número de teléfono, con la súplica de que, si alguien sabía algo, lo contactara. La mayoría de esos volantes terminaban en la basura o perdidos en el viento, pero él seguía dejándolos. Era su forma de decirle al universo que no se rendía. En septiembre de 2024 se cumplieron 22 años de la desaparición de Mariela. Alejandro y su suegra se juntaron en Tecate, comieron un mole que la hermana de su suegra había preparado y brindaron con agua de Jamaica. No dijeron mucho. Las palabras ya no alcanzaban para describir el dolor. Solo se quedaron sentados, mirando la foto de Mariela sobre la mesa. Esa imagen de una mujer joven, sonriente, con un cardigan beige y una vida por delante. Alejandro pensó que tal vez nunca la encontraría, que tal vez moriría sin saber qué había pasado. Pero incluso si ese era su destino, no podía parar. No sabía hacer otra cosa. Octubre de 2024 llegó con lluvias irregulares que volvían las calles de Tijuana resbaladizas y oscuras. Alejandro seguía su rutina de búsqueda, ahora más concentrada en el circuito de casas abandonadas que el colectivo había identificado en los últimos meses. El grupo había creado un chat en WhatsApp, donde compartían ubicaciones, fotos y notas de cada inmueble visitado. Algunos voluntarios se especializaban en ciertas colonias. Alejandro se había enfocado en las zonas cercanas a la línea fronteriza, donde el abandono era más evidente y las construcciones vacías se acumulaban como cicatrices urbanas. El lunes 7 de octubre, uno de los voluntarios, un hombre llamado Tomás, publicó en el chat una nota breve. Hay una mujer en una casa de la colonia Libertad. No quiere dar su nombre completo, solo dice Mariela. Lleva tiempo ahí. Los vecinos la ven pero no se meten. Alguien debería revisar. El mensaje venía acompañado de la dirección aproximada y una foto borrosa del exterior de la casa. Paredes grises descascaradas, una ventana sin vidrio, basura acumulada en la entrada. Alejandro sintió un vuelco en el estómago. Mariela no era un nombre raro, lo sabía, pero la coincidencia era suficiente para moverse. Respondió en el chat: voy el sábado. ¿Alguien se anima? 2 voluntarios confirmaron, Tomás y una mujer llamada Brenda, que tenía experiencia en acercarse a personas en situación vulnerable. Quedaron de verse el sábado 12 de octubre a las 4 de la tarde en una gasolinera cercana a la colonia Libertad. Alejandro pasó los días siguientes con una mezcla de esperanza y miedo. No quería ilusionarse. Ya había vivido demasiadas falsas alarmas, pero tampoco podía ignorar la pista. Preparó una mochila con agua, galletas, una cobija limpia y la foto de Mariela que siempre llevaba consigo. El sábado amaneció nublado. Alejandro salió de casa a las 2 de la tarde, tomó un camión hasta la zona Río y de ahí otro hasta la gasolinera acordada. Tomás y Brenda ya estaban ahí. Revisaron la ubicación en el mapa del celular y caminaron juntos hacia la casa. La colonia Libertad era un laberinto de calles estrechas, algunas pavimentadas, otras de tierra. Había casas habitadas con rejas y perros ladrando, pero también largos tramos de terrenos baldíos y construcciones a medio terminar o completamente abandonadas. La dirección que Tomás había conseguido los llevó a una calle sin alumbrado público, donde la única luz venía de las casas vecinas. La casa en cuestión estaba al final de una pendiente. No tenía puerta, solo un marco vacío. Las ventanas estaban rotas y tapadas con pedazos de cartón. Las paredes exteriores mostraban grafitis viejos y manchas de humedad. Alejandro se acercó despacio, con Tomás y Brenda detrás. Llamó desde afuera. ¿Hay alguien? Silencio. Volvió a llamar, esta vez más fuerte.
Se escuchó un ruido adentro, como algo que se arrastraba. Brenda dio un paso al frente y dijo con voz calmada: «No venimos a hacerle daño, solo queremos ayudar. ¿Está bien?». Otro silencio y luego una voz débil, rasposa, que venía desde el fondo de la casa. «No quiero nada». Era una voz de mujer, pero tan apagada que costaba distinguir su tono. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. Miró a Tomás y a Brenda, y luego dio otro paso hacia la entrada. «Solo queremos saber si está bien, si necesita algo. No tiene que salir si no quiere». Pasaron unos segundos eternos. Luego, desde la oscuridad del interior, apareció una figura. Era una mujer, delgada hasta lo esquelético, con el cabello largo y completamente descuidado cayendo sobre los hombros. Vestía una camiseta gris sucia y un casaco negro que parecía varias tallas más grande. Tenía el rostro demacrado, ojeras profundas, la piel pálida y arrugada más allá de lo que su edad real debería mostrar. Se quedó parada en el umbral, sin acercarse, con los brazos cruzados sobre el pecho como si quisiera protegerse del mundo. Brenda habló primero. «Hola, me llamo Brenda. Ellos son Tomás y Alejandro. Venimos de un grupo que ayuda a personas que necesitan apoyo. ¿Cómo te llamas?». La mujer la miró sin parpadear. Pasaron varios segundos antes de que respondiera. «Mariela». Su voz era casi un susurro. Alejandro sintió que las piernas le temblaban. Se acercó un paso más, despacio, sin hacer movimientos bruscos. Sacó la foto doblada de su cartera y la sostuvo frente a él. «Mariela, ¿qué más? ¿Cuál es tu apellido?». La mujer miró la foto, luego a Alejandro, y negó con la cabeza. «No sé, solo Mariela». Alejandro tragó saliva. La luz que llegaba desde las casas vecinas iluminaba parcialmente el rostro de la mujer. Los rasgos eran difíciles de reconocer bajo la suciedad y el deterioro, pero había algo en la estructura del rostro, en la forma de los ojos, en el arco de las cejas, que le resultaba familiar. «¿De dónde eres? ¿Recuerdas dónde naciste?». La mujer volvió a negar con la cabeza. «No me acuerdo. Llevo mucho tiempo aquí». Tomás intervino con suavidad. «¿Cuánto tiempo?». Ella se encogió de hombros. «No sé, mucho, años». Brenda propuso llevarle algo de comer, pero la mujer se mostró reacia. «No tengo hambre». Alejandro sabía que presionarla no ayudaría. Guardó la foto y dio un paso atrás. «Está bien, no te vamos a obligar a nada. Pero si algún día necesitas ayuda, aquí está mi número». Sacó un papel y un bolígrafo. Escribió su nombre y teléfono y lo dejó en el escalón de la entrada. La mujer lo miró pero no lo recogió. Alejandro buscó en su memoria alguna frase, algún detalle que solo Mariela conociera. Recordó algo que solían decirse cuando se despedían por las mañanas, una broma interna que nació en un viaje a Rosarito. «Hasta el faro». Lo dijo en voz baja, casi como una prueba. La mujer levantó la mirada bruscamente. Sus ojos, que hasta ese momento habían estado opacos, mostraron un destello de algo. Confusión, reconocimiento, miedo. Sus labios se movieron como si fuera a decir algo, pero no salió ninguna palabra. Alejandro sintió que el aire se le iba de los pulmones. «¿Mariela? ¿Eres tú?». La mujer retrocedió un paso, temblando. Brenda puso una mano en el brazo de Alejandro, pidiéndole calma. Tomás sacó su celular y marcó al 911, hablando en voz baja para no asustar a la mujer. Alejandro se quedó ahí, de pie, con las manos temblorosas, mirando a esa persona que tal vez, solo tal vez, era la esposa que había perdido 22 años atrás. La mujer se dejó caer contra la pared, deslizándose hasta quedar sentada en el suelo. No lloraba, pero respiraba con dificultad. Alejandro se arrodilló a unos metros de distancia, sin acercarse demasiado. «Si eres tú, Mariela, si eres mi esposa, te prometo que vamos a estar bien. Te voy a cuidar. Ya no tienes que estar sola». Ella lo miró, y por primera vez en toda la conversación, sus ojos se llenaron de lágrimas. Asintió despacio, sin palabras.
Brenda se acercó con la cobija que Alejandro había traído y se la puso sobre los hombros. La mujer la aceptó. Tomás terminó la llamada y les informó que una patrulla y una ambulancia estaban en camino. Esperaron en silencio. La lluvia comenzó a caer, primero como una llovizna fina, luego con más fuerza. Alejandro no se movió de su lugar. Mantuvo la mirada en la mujer, buscando en cada línea de su rostro la confirmación de lo que su corazón ya sabía. Cuando las luces de la patrulla iluminaron la calle, los 3 voluntarios salieron a recibirlos. 2 oficiales bajaron del vehículo, seguidos de 2 paramédicos. Alejandro les explicó la situación: mujer sin identificación, posible caso de persona desaparecida, necesitaba atención médica y evaluación. Los paramédicos se acercaron con cuidado, hablaron con la mujer, le tomaron los signos vitales y la convencieron de subir a la ambulancia. Antes de que cerraran las puertas, Alejandro pidió permiso para subir con ella. Los paramédicos dudaron, pero uno de los oficiales, tras escuchar la historia completa, accedió. Alejandro se sentó en la banca lateral de la ambulancia, manteniendo distancia para no agobiarla. La mujer estaba recostada en la camilla, con una mascarilla de oxígeno y una manta térmica cubriéndola. Durante el trayecto al Hospital General de Tijuana, ella no dejó de mirarlo. No dijo nada, pero tampoco apartó la vista. Y Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas que ya no podía contener, le susurró una y otra vez: «Ya estás a salvo. Ya pasó». El Hospital General de Tijuana recibió a la mujer en el área de urgencias. Los paramédicos entregaron el reporte inicial a las enfermeras. Paciente femenina, edad aparente entre 45 y 50 años, encontrada en casa abandonada, signos de desnutrición moderada, deshidratación leve, higiene deficiente, estado mental alterado. La trasladaron a una sala de observación donde un médico de guardia realizó la primera evaluación. Alejandro se quedó en la sala de espera, acompañado por Tomás y Brenda. Los 3 estaban agotados, pero ninguno quería irse. La incertidumbre era insoportable. ¿Era realmente Mariela? ¿O solo una mujer con el mismo nombre y una coincidencia cruel? Pasaron 2 horas antes de que un trabajador social saliera a hablar con ellos. Les explicó que la paciente estaba estable físicamente, sin lesiones graves, pero que su estado mental requería evaluación especializada. No podía confirmar su identidad todavía. Alejandro pidió hablar con alguien de mayor rango. Explicó que había un caso de desaparición activo desde 2002, que él era el esposo de la persona desaparecida y que necesitaban hacer un cotejo de datos. El trabajador social tomó nota y prometió contactar a la fiscalía. Mientras tanto, sugirió que Alejandro proporcionara toda la información disponible: fotos, descripción de marcas físicas, antecedentes médicos. Alejandro sacó su celular y mostró todo lo que tenía: la foto de Mariela de 2002, capturas de pantalla del expediente de desaparición, una lista de características físicas que había memorizado. Mariela tenía una pequeña cicatriz en la rodilla izquierda, producto de una caída en bicicleta cuando era niña. También tenía un lunar en el hombro derecho. El trabajador social anotó todo y entró de nuevo al área restringida. Tomás y Brenda convencieron a Alejandro de que comiera algo. Bajaron a la cafetería del hospital, pidieron café y pan dulce, pero Alejandro apenas probó bocado. Su mente estaba en esa sala de observación, con esa mujer que tal vez era Mariela. Cerca de la medianoche, un oficial de la policía municipal llegó al hospital. Habló con el trabajador social, revisó los papeles y luego pidió hablar con Alejandro. Le hizo preguntas básicas: ¿cuándo desapareció Mariela? ¿Dónde? ¿Qué ropa llevaba? Si había antecedentes de problemas mentales, si había intentado irse antes. Alejandro respondió todo con paciencia, aunque la frustración crecía. El oficial le explicó que para confirmar la identidad necesitaban pruebas más sólidas: huellas dactilares, si las tenían en archivo, o una prueba de ADN. Alejandro recordó que en 2017 había dado una muestra de ADN a la fiscalía. El oficial anotó eso y prometió hacer las gestiones necesarias. A las 2 de la mañana, Tomás y Brenda se despidieron.
Tenían que regresar a sus casas. Alejandro les agradeció todo y se quedó solo en la sala de espera. Intentó llamar a su suegra, pero no quiso despertarla a esa hora con una noticia que todavía no era segura. Decidió esperar hasta tener confirmación. Se recostó en una de las sillas plásticas, cerró los ojos y por primera vez en 22 años sintió algo parecido a la esperanza real. No era fe ciega ni ilusión desesperada. Era algo tangible. Una mujer que respondía al nombre de Mariela, que había reaccionado a una frase que solo ellos dos conocían, que estaba viva. Al amanecer del domingo 13 de octubre, una doctora salió a hablar con Alejandro. Le informó que la paciente había pasado la noche estable, que le habían hecho estudios de sangre y orina, que los resultados mostraban desnutrición y anemia, pero nada que no pudiera tratarse. También le dijeron que una psicóloga del hospital había hablado con ella. La paciente mostraba signos compatibles con amnesia disociativa. Recordaba su nombre de pila, pero no su apellido. No recordaba detalles de su vida antes de estar en la calle. No podía precisar fechas ni eventos específicos. La psicóloga recomendó una evaluación más profunda, pero eso tomaría días. Alejandro preguntó si podía verla. La doctora dudó, pero al ver la angustia en su rostro, accedió. Lo llevó a la sala de observación. La mujer estaba recostada en una cama, con una bata del hospital, el cabello aún sucio pero recogido en una trenza improvisada que alguna enfermera le había hecho. Tenía los ojos cerrados. Alejandro se acercó despacio y se quedó de pie junto a la cama. No dijo nada, solo la observó. Bajo la luz fluorescente del hospital, pudo ver mejor sus rasgos. Ahí estaba, la forma de la nariz, el contorno de los labios, la línea de la mandíbula. Estaba más delgada, más envejecida, marcada por años de sufrimiento, pero era ella. Estaba seguro. La mujer abrió los ojos y lo miró. No había reconocimiento claro en su mirada, pero tampoco miedo. Alejandro se sentó en una silla al lado de la cama. ¿Cómo te sientes? Ella tardó en responder. Cansada. Su voz seguía siendo débil. Alejandro asintió. Te van a cuidar bien aquí. Vas a estar bien. Ella lo miró fijamente y preguntó. ¿Tú quién eres? Alejandro sintió que el pecho se le oprimía. Soy Alejandro. Creo que nos conocemos. Creo que hace mucho tiempo. Tú y yo. Estuvimos juntos. La mujer frunció el ceño, como si intentara recordar algo enterrado muy profundo. Cerró los ojos de nuevo. No me acuerdo. Alejandro no presionó. Se quedó ahí, en silencio, solo acompañándola. Después de un rato, la doctora entró y le pidió que dejara descansar a la paciente. Alejandro salió de la sala, se lavó la cara en el baño del hospital y llamó a su suegra. Era temprano, pero no podía esperar más. Cuando la madre de Mariela contestó, Alejandro le dijo con voz temblorosa: Creo que la encontré. Creo que encontré a Mariela. Hubo un silencio al otro lado de la línea, luego un llanto ahogado. ¿Estás seguro? No del todo, pero sí. Sí lo estoy. Necesitamos hacer pruebas, pero mi corazón me dice que es ella. Durante los días siguientes, el proceso de identificación avanzó. Un técnico forense del hospital tomó las huellas dactilares de la mujer y las envió a la base de datos estatal. También se coordinó la toma de una nueva muestra de ADN, esta vez directamente de ella, para compararla con la que Alejandro había proporcionado en 2017 y con la que la madre de Mariela también aceptó dar. Los resultados tardarían algunos días, pero el procedimiento ya estaba en marcha. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Baja California abrió un protocolo de atención a víctimas y asignó a un agente del Ministerio Público para dar seguimiento al caso. El lunes 14 de octubre, Alejandro llevó a su suegra al hospital. La anciana entró a la sala de observación con ayuda de un bastón, temblando de emoción y miedo. Cuando vio a la mujer en la cama, se quedó paralizada. Se acercó despacio, con los ojos llenos de lágrimas, y le tomó la mano. «¿Mariela? Mija, ¿eres tú?» La mujer la miró sin reconocerla, pero no retiró la mano.
la madre de Mariela comenzó a llorar abiertamente. Alejandro la sostuvo por los hombros. No había certeza absoluta todavía, pero ambos sentían en lo más profundo que esa mujer rota y perdida era la misma que había desaparecido 22 años atrás, en una tarde de septiembre. El miércoles 16 de octubre, los resultados de las huellas dactilares llegaron a la fiscalía. El técnico forense que revisó el cotejo llamó directamente al agente del Ministerio Público asignado al caso. Había coincidencia. Las huellas de la mujer encontrada en la casa abandonada correspondían con las de Mariela Robles, registradas en el expediente de desaparición de 2002. La noticia se comunicó de inmediato a Alejandro y a la familia. Fue un momento de quiebre. La madre de Mariela se desplomó en una silla, llorando de alivio y dolor al mismo tiempo. Alejandro sintió que 22 años de angustia salían de su cuerpo en un suspiro profundo. Mariela estaba viva. Su búsqueda no había sido en vano. El jueves, la confirmación llegó también por ADN. La muestra tomada de Mariela coincidía con el perfil genético de su madre y con el de Alejandro. Ya no había duda. La fiscalía emitió un comunicado interno informando que el caso de Mariela Robles, abierto en septiembre de 2002, había sido resuelto con el hallazgo de la víctima con vida. Se programó una entrevista victimológica con la presencia de una psicóloga especializada en trauma y un representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El objetivo era reconstruir, en la medida de lo posible, lo que había sucedido durante esos 22 años y determinar si había delitos que investigar. La entrevista se realizó en una sala privada del hospital, con Mariela sentada en una silla cómoda, acompañada por la psicóloga. Alejandro y la madre esperaron afuera. La sesión duró casi 2 horas. Mariela habló con dificultad, con largos silencios entre respuestas. Recordaba fragmentos, haber salido de un lugar de trabajo, caminar por una calle, sentir miedo. Luego, un vacío. Después, imágenes sueltas. Dormir en lugares fríos, buscar comida en la basura, esconderse cuando veía uniformes. No recordaba haber sido secuestrada ni retenida. No recordaba violencia directa, aunque la psicóloga notó signos de trauma profundo que podrían haber bloqueado recuerdos específicos. Mariela explicó, con las palabras que podía articular, que en algún momento dejó de saber quién era. Sabía que se llamaba Mariela, pero el resto se había borrado. No sabía de dónde venía, no recordaba tener familia, no recordaba haber tenido una vida diferente. Vivió en las calles de Tijuana durante años, moviéndose de un lugar a otro. Hacía pequeños trabajos ocasionales, barrer, cargar cosas, limpiar. A veces la gente le daba comida o ropa. Otras veces pasaba días sin comer. Se acostumbró a la soledad, a no hablar con nadie, a evitar preguntas. Encontró la casa abandonada en la Colonia Libertad hacía unos 3 años y se quedó ahí porque se sentía segura. La psicóloga elaboró un informe preliminar. Mariela presentaba un cuadro compatible con amnesia disociativa, probablemente desencadenada por un evento traumático severo ocurrido en las primeras horas o días después de su desaparición. El trauma, combinado con la pérdida de documentos y el aislamiento social prolongado, había fragmentado su identidad autobiográfica. No era un caso de fuga voluntaria ni de ocultamiento intencional. Era un caso de disociación profunda, donde la mente de Mariela había construido una barrera para protegerse de algo insoportable. El informe también señalaba que la recuperación sería lenta y que no había garantías de que Mariela recuperara todos sus recuerdos. El agente del Ministerio Público preguntó si Mariela recordaba haber sido víctima de algún delito: secuestro, agresión sexual, robo con violencia. Ella negó con la cabeza, pero también aclaró que no recordaba mucho. No podía confirmar ni descartar nada. El agente anotó todo y explicó que, dada la falta de evidencia concreta de un delito específico, el caso se cerraría como localización con vida, pero que la carpeta quedaría disponible por si en el futuro Mariela recuperaba información que permitiera abrir una línea de investigación. Alejandro aceptó eso. Lo importante era que Mariela estaba viva y que ahora podrían empezar a reconstruir.
El viernes 18 de octubre, Mariela fue dada de alta del hospital. Su estado físico había mejorado, estaba hidratada, había comido, le habían hecho curaciones en algunas llagas y le habían dado ropa limpia. El hospital coordinó su traslado a un albergue temporal administrado por una organización civil que trabajaba con personas en situación de calle y víctimas de violencia. Alejandro quería llevarla a casa, pero la psicóloga le recomendó ir despacio. Mariela necesitaba un espacio de transición, donde pudiera sentirse segura sin la presión inmediata de reintegrarse a una vida que no recordaba. Alejandro aceptó, aunque le dolió no poder llevarla con él. El albergue estaba en la colonia Zona Río, en un edificio de 2 pisos con habitaciones individuales, comedor común y áreas de terapia. Mariela fue asignada a una habitación pequeña pero limpia, con una cama, un armario y una ventana con vista a un patio. Una trabajadora social llamada Rocío se encargó de su caso. Le explicó las reglas del lugar, los horarios de comida, las actividades disponibles. Mariela escuchaba sin decir mucho. Parecía abrumada, pero también aliviada de no estar en la calle. Alejandro la visitó esa tarde. Le llevó algunas cosas: jabón, champú, ropa nueva que había comprado esa mañana. Mariela aceptó todo con timidez, sin mirarlo directamente a los ojos. Durante los días siguientes, Mariela comenzó a adaptarse al albergue. Comía en el comedor, participaba en algunas actividades grupales y asistía a sesiones de terapia individuales con una psicóloga del lugar. Alejandro la visitaba cada 2 días, siempre con permiso de Rocío y respetando los límites que la psicóloga le marcaba. No podía presionarla a recordar. No podía exigirle que lo reconociera como su esposo. Tenía que dejar que el proceso avanzara a su propio ritmo. Era frustrante, pero Alejandro había esperado 22 años. Podía esperar un poco más. La madre de Mariela también la visitaba, aunque con menos frecuencia por su movilidad reducida. Cuando iba, se sentaba junto a Mariela y le contaba historias de su infancia, de cuando era niña, de su padre que había fallecido. Mariela escuchaba sin reaccionar mucho, pero a veces asentía o hacía una pregunta breve. La psicóloga explicó que esos relatos podían ayudar a reconstruir conexiones neuronales, aunque no había garantías. El cerebro de Mariela había pasado por un proceso de supervivencia extremo. Forzar los recuerdos podía ser contraproducente. A finales de octubre, la fiscalía completó los trámites legales. Mariela fue registrada oficialmente como localizada con vida. Su CURP fue reactivada y se inició el proceso para la reemisión de su credencial de elector. También se gestionó su acceso a servicios de salud pública y a programas de apoyo psicológico a largo plazo. Alejandro contrató a un abogado para asesorarse sobre los derechos de Mariela y sobre cómo proceder con temas como bienes compartidos, pensiones y posibles indemnizaciones del Estado. Todo era complejo, pero al menos ahora había un camino claro. El 2 de noviembre, Día de Muertos, Alejandro visitó a Mariela en el albergue. Le llevó flores y pan dulce, sin saber si ella recordaría la tradición. Mariela miró las flores con curiosidad y preguntó para qué eran. Alejandro le explicó, con paciencia, que era un día para recordar a quienes ya no estaban. Mariela guardó silencio un momento y luego dijo algo que le partió el alma. «Yo sí estoy aquí, ¿verdad?» Alejandro asintió, con los ojos húmedos. «Sí, Mariela, tú estás aquí y no te voy a dejar ir otra vez». Noviembre transcurrió entre ajustes y avances pequeños. Mariela continuaba en el albergue, donde la rutina diaria le daba estructura. Despertarse a las 7, desayunar en el comedor, asistir a terapia por las mañanas, participar en talleres ocupacionales por las tardes. Rocío, la trabajadora social, reportaba progresos modestos pero constantes. Mariela hablaba más, hacía preguntas sobre cosas cotidianas, mostraba interés en aprender a usar de nuevo un teléfono celular. La psicóloga del albergue ajustó el plan terapéutico para incluir ejercicios de memoria y técnicas de anclaje emocional. No se trataba de forzar recuerdos, sino de ayudar a Mariela a construir una narrativa coherente de su presente. Alejandro seguía visitándola 2 veces por semana.
Cada encuentro era diferente. A veces Mariela lo recibía con una sonrisa tímida. Otras veces estaba distante, absorta en sus pensamientos. Alejandro aprendió a leer esas señales y a no tomar nada personal. La psicóloga le había explicado que Mariela estaba reconstruyendo su identidad desde cero y que en ese proceso él no era todavía su esposo, sino un desconocido amable que insistía en estar presente. Alejandro aceptó ese rol. Le contaba historias de su vida juntos, pero sin presionar. Le mostraba fotos antiguas, le hablaba de lugares que habían visitado, de comidas que le gustaban. Mariela escuchaba, a veces con curiosidad, a veces con indiferencia. A mediados de noviembre, la madre de Mariela sufrió una caída en su casa de Tecate. No fue grave, pero la obligó a guardar reposo. Alejandro la visitó y le llevó noticias de Mariela. La anciana lloraba cada vez que hablaban del tema. Estaba feliz de que su hija estuviera viva, pero también devastada por la realidad. Mariela no la reconocía, no recordaba nada de su infancia, no sabía quién era esa señora mayor que lloraba cada vez que la veía. Era una reunión que no se sentía como reunión. Era más bien un encuentro entre extrañas que compartían un vínculo genético, pero no emocional. El 20 de noviembre, Mariela tuvo su primera salida del albergue. Rocío organizó una visita guiada al Parque Morelos, acompañada por un grupo pequeño de residentes. Mariela caminó por los senderos, observó a las familias haciendo picnic, vio a los niños jugando en los columpios. Todo le parecía extraño y familiar al mismo tiempo. Esa noche, en su sesión de terapia, Mariela mencionó que algo en el parque le había removido emociones que no entendía. La psicóloga anotó eso como una señal positiva. Las emociones eran la puerta de entrada a los recuerdos. Si Mariela podía empezar a sentir, tal vez algún día pudiera empezar a recordar. Diciembre llegó con frío y con la presión implícita de las fiestas. Alejandro preguntó a Rocío si Mariela podría pasar la Nochebuena con él y con su suegra. Rocío lo consultó con la psicóloga y ambas acordaron que podía ser beneficioso, siempre y cuando Mariela estuviera de acuerdo y no se sintiera forzada. Alejandro habló con Mariela sobre la posibilidad. Ella dudó, pero finalmente aceptó. ¿Va a estar esa señora otra vez?, preguntó refiriéndose a su madre. Alejandro asintió. Sí, ella va a estar, pero solo si tú quieres ir. Mariela lo pensó un momento y dijo, está bien. El 24 de diciembre, Alejandro recogió a Mariela del albergue por la mañana. Llevaba ropa nueva que él le había comprado, un suéter azul, jeans y zapatos cómodos. Mariela se veía mejor físicamente. Había subido de peso, su piel lucía más sana y su cabello, ahora cortado y limpio, le daba un aspecto más cercano a la mujer que había sido. Viajaron en autobús hasta Tecate. Durante el trayecto, Mariela miró por la ventana sin decir mucho. Alejandro no la presionó. Sabía que para ella eso era un esfuerzo enorme. Llegaron a la casa de la madre de Mariela cerca del mediodía. La anciana abrió la puerta con los ojos llenos de lágrimas. Había preparado un pozole, tamales y ponche, los platillos que solían comer en Navidad. Mariela entró despacio, observando cada rincón de la casa como si fuera la primera vez. Técnicamente lo era, al menos en su memoria fragmentada. Se sentaron a la mesa. La madre de Mariela intentó no llorar, pero le fue imposible. Mariela la observaba con una mezcla de incomodidad y curiosidad. ¿Por qué llora?, preguntó. Alejandro respondió con suavidad, porque te quiere mucho. Aunque no lo recuerdes, ella es tu mamá. La comida transcurrió en un silencio incómodo. La madre de Mariela intentaba hacer conversación, preguntaba cosas simples. Si le gustaba la comida, si tenía frío, si necesitaba algo. Mariela respondía con monosílabos. Después de comer, Alejandro propuso ver algunas fotos viejas. Sacó un álbum que había llevado consigo. Pasaron las páginas despacio. Había fotos de Mariela de niña, de su quinceañera, de su boda con Alejandro. Mariela miraba las imágenes con distancia, como si fueran de otra persona. ¿Esa soy yo?, preguntaba cada tanto. Alejandro asentía. Sí, esa eres tú. En una de las fotos, Mariela y Alejandro estaban en la playa.
abrazados, sonriendo. Era una imagen de 2001, un año antes de la desaparición. Mariela se quedó mirándola más tiempo que las otras. ¿Éramos felices?, preguntó. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sí, Mariela, éramos muy felices. Ella guardó silencio, pero algo en su expresión cambió. No era recuerdo, pero tal vez era el inicio de algo. Regresaron al albergue al anochecer. Alejandro acompañó a Mariela hasta la puerta de su habitación. Antes de entrar, ella se detuvo y lo miró. «Gracias por llevarme», dijo. Era la primera vez que le agradecía algo directamente. Alejandro sonrió. «Gracias a ti por aceptar ir». Mariela asintió y entró a su cuarto. Alejandro se quedó en el pasillo un momento, respirando hondo. Sabía que el camino sería largo, pero ese pequeño gesto le dio fuerzas para seguir. El año 2025 comenzó con cambios importantes. A principios de enero, la psicóloga del albergue evaluó que Mariela había alcanzado un nivel de estabilidad suficiente para empezar a pensar en una transición fuera del albergue. No estaba lista para vivir sola, pero podía considerar opciones de vivienda asistida o de reintegración familiar supervisada. Se organizó una reunión con Alejandro, Rocío y la psicóloga para discutir las opciones. Alejandro propuso que Mariela se mudara con él, pero la psicóloga advirtió que eso podría ser abrumador. Recomendó un paso intermedio, un departamento cercano, donde Mariela viviera sola pero con apoyo constante y visitas regulares. Alejandro buscó opciones. Encontró un departamento pequeño en la colonia Cacho, a 10 minutos del albergue y a media hora de donde él vivía. Era un lugar sencillo, de una habitación, con cocina integrada y baño completo. Lo rentó y lo amuebló con lo básico: una cama, un pequeño comedor, un sillón, una televisión. Mariela visitó el departamento a finales de enero, acompañada por Rocío. Caminó por los espacios, abrió los cajones vacíos, se asomó por la ventana. ¿Aquí voy a vivir?, preguntó. Alejandro asintió. Si tú quieres, es tuyo. Mariela lo pensó y dijo: está bien. El 5 de febrero de 2025, Mariela se mudó al departamento. Rocío y Alejandro la ayudaron a instalarse. Le llevaron ropa, artículos de higiene personal, algunos alimentos básicos. Mariela parecía nerviosa, pero también emocionada. Era la primera vez en más de 2 décadas que tenía un espacio propio. Rocío le explicó que seguiría visitándola 3 veces por semana y que podía llamarla en cualquier momento si necesitaba algo. Alejandro también le dio un teléfono celular básico, con su número y el de Rocío ya guardados. Mariela lo miró con desconfianza. ¿Sé usarlo?, preguntó. Alejandro le enseñó lo básico: cómo llamar, cómo contestar. Mariela practicó varias veces hasta que se sintió cómoda. Los primeros días fueron difíciles. Mariela no sabía cocinar, o al menos no recordaba cómo hacerlo. Alejandro le enseñó a preparar cosas simples: huevos revueltos, frijoles de lata, quesadillas. También le enseñó a usar la estufa con cuidado, a no dejar nada prendido, a llamarlo si algo no funcionaba. Mariela absorbía todo con paciencia, aunque a veces se frustraba. ¿Por qué no sé hacer nada?, preguntaba. Alejandro le recordaba que todo era cuestión de tiempo, que estaba reaprendiendo, que no tenía que presionarse. A mediados de febrero, Mariela comenzó a asistir a un taller ocupacional en un centro comunitario cercano. Ahí enseñaban oficios básicos: costura, carpintería ligera, manualidades. Mariela se inscribió en el taller de costura. Le costó al principio, pero con las semanas fue mejorando. La instructora, una mujer llamada Lourdes, era paciente y alentadora. Mariela empezó a hacer pequeñas piezas: bolsas de tela, cojines, delantales. No eran perfectos, pero eran suyos. Alejandro le compraba los materiales que necesitaba y ella trabajaba en las tardes, sentada en el comedor de su departamento, concentrada en cada puntada. En marzo, la fiscalía completó los trámites para la reemisión de la credencial de elector de Mariela. Alejandro la acompañó al módulo del INE. Mariela tuvo que tomarse una foto nueva, proporcionar sus huellas y firmar los documentos.
Cuando le entregaron la credencial, la miró fijamente. Ahí estaba su nombre completo, su fecha de nacimiento, su foto actual. Era una prueba tangible de que existía, de que tenía una identidad legal. ¿Esto quiere decir que soy yo?, preguntó. Alejandro sonrió. Sí, Mariela, eso quiere decir que eres tú. Durante esos meses, Mariela también continuó con sus sesiones de terapia. Ahora asistía a un centro de salud mental público, donde una psiquiatra le recetó medicamentos para la ansiedad y la depresión. Mariela los tomaba con regularidad y reportaba que le ayudaban a dormir mejor y a sentirse menos abrumada. La psicóloga trabajaba con ella en técnicas de memoria, pero sin forzar. Le pedía que describiera lo que sentía al ver ciertas imágenes, al oler ciertas comidas, al escuchar ciertas canciones. A veces, Mariela tenía reacciones emocionales fuertes sin entender por qué. La psicóloga explicaba que eso era normal, que las emociones estaban conectadas a recuerdos que su mente consciente no podía acceder todavía. En abril, Mariela expresó por primera vez el deseo de trabajar. No en algo complicado, pero quería sentirse útil, tener un ingreso propio. Rocío la conectó con una cooperativa de mujeres que hacía productos artesanales. Mariela empezó a trabajar desde su departamento, cosiendo bolsas de manta que la cooperativa vendía en ferias y mercados. Le pagaban por pieza, no era mucho, pero era algo. Mariela guardaba el dinero en una lata de galletas y cada vez que Alejandro la visitaba, le mostraba con orgullo cuánto había ahorrado. Él siempre le decía que estaba haciendo un gran trabajo. A finales de abril, Mariela preguntó si podía visitar la zona centro. Quería ver las calles, los negocios, aunque no recordara nada. Alejandro aceptó, pero con cautela. Fueron un sábado por la mañana, caminaron por la Avenida Revolución, entraron a algunas tiendas, comieron tacos en un puesto callejero. Mariela observaba todo con atención. En un momento, pasaron frente a una tienda de autopartes. No era la misma donde Mariela había trabajado, pero era similar. Mariela se detuvo frente al aparador, mirando los anaqueles llenos de refacciones. «Esto me parece conocido», dijo. Alejandro sintió un escalofrío. «¿Qué te parece conocido?». Mariela negó con la cabeza. «No sé, solo conocido». No insistió. Siguieron caminando. Más adelante, Mariela vio a una mujer joven con una mochila negra y un cardigan beige. Se quedó mirándola hasta que la mujer dobló en una esquina y desapareció. ¿Pasa algo?, preguntó Alejandro. Mariela tardó en responder. «No sé. Esa ropa me recuerda a algo». Alejandro le mostró en su celular una foto de ella de 2002, con la misma mochila y el mismo cardigan. Mariela miró la imagen, luego a él. Luego de nuevo la imagen. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Esa soy yo?». Alejandro asintió. Mariela se llevó las manos a la cara y lloró. Fue la primera vez que lloró frente a él desde que la había encontrado. La llevó a sentarse en una banca del parque. Mariela lloraba en silencio, sin poder explicar por qué. Alejandro la abrazó con cuidado, sin apretarla, dejándole espacio para respirar. Después de un rato, Mariela se calmó. «No sé qué me pasa», dijo. Alejandro le habló con suavidad. «Está bien no saber. Está bien sentir. No tienes que entender todo ahora». Mariela asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Regresaron al departamento en silencio. Esa noche, Alejandro le envió un mensaje preguntándole cómo estaba. Mariela respondió. Confundida, pero bien. Era más de lo que había dicho antes. En mayo, la madre de Mariela viajó a Tijuana para visitarla. Su salud había mejorado un poco y quería ver el departamento donde su hija vivía. Alejandro la recogió en la terminal de autobuses y la llevó al edificio en la colonia Cacho. Mariela las recibió con té y galletas que ella misma había comprado. La madre de Mariela recorrió el pequeño departamento, tocando cada mueble como si fuera sagrado. Se sentaron las tres en el comedor. La madre intentó hablar de recuerdos, pero Mariela seguía sin conectar. Entonces la madre sacó de su bolsa un pequeño peluche, un conejo de felpa desgastado. «Esto era tuyo»,
Lo tuviste desde los 5 años. Dormías con él todas las noches. Mariela tomó el peluche y lo miró. Lo apretó contra su pecho. Algo en su expresión cambió. No era un recuerdo claro, pero era algo. ¿De verdad era mío?, preguntó. La madre asintió llorando. Sí, mija, era tuyo. Mariela guardó el peluche en su regazo durante el resto de la visita. Cuando su madre se fue, lo puso en su cama. Esa noche, Alejandro recibió una foto de Mariela. El peluche junto a su almohada. El mensaje decía: creo que me gusta esto. Alejandro sonrió. Eran pasos pequeños, pero eran pasos. Junio trajo un calor seco a Tijuana. Mariela continuaba con su rutina: terapia, taller de costura, trabajo en la cooperativa. Alejandro la visitaba cada 3 días, a veces más si ella lo pedía. La relación entre ambos había evolucionado. Mariela ya no lo veía como un extraño, pero tampoco como su esposo. Él era alguien importante, alguien que estaba ahí, alguien en quien podía confiar. Alejandro aceptaba eso. No necesitaba que ella lo amara de nuevo, solo necesitaba que estuviera bien. A mediados de junio, Mariela preguntó si podían ir a Rosarito. Creo que he estado ahí antes, dijo. Alejandro sintió una chispa de esperanza. Rosarito era uno de sus lugares favoritos cuando estaban juntos. Organizaron una salida para el siguiente fin de semana. Fueron en camión, como solían hacerlo antes. Durante el trayecto, Mariela miró por la ventana, observando el paisaje costero. Cuando llegaron, caminaron por la playa. Mariela se quitó los zapatos y dejó que el agua le mojara los pies. Alejandro la observaba desde unos metros atrás, dándole espacio. Después de un rato, Mariela se sentó en la arena. Alejandro se sentó a su lado. ¿Qué sientes?, preguntó. Mariela tardó en responder. No sé. Es como si mi cuerpo recordara, pero mi cabeza no. Alejandro asintió. Eso es válido. A veces el cuerpo recuerda antes que la mente. Mariela lo miró. ¿Veníamos mucho aquí? Sí, respondió Alejandro. Veníamos seguido. ¿Te gustaba caminar por la playa al atardecer? Mariela miró el horizonte. Tiene sentido. Se siente bien estar aquí. Comieron mariscos en un puesto cerca de la playa. Mariela pidió un cóctel de camarón y lo disfrutó en silencio. Alejandro le contó historias de sus visitas anteriores, pero sin presionar. Al caer la tarde, regresaron a Tijuana. En el camión, Mariela se quedó dormida con la cabeza apoyada en el hombro de Alejandro. Él no se movió en todo el trayecto, temeroso de despertarla. Cuando llegaron, Mariela se disculpó. No quise quedarme dormida. Alejandro sonrió. No te preocupes, me alegra que te hayas sentido cómoda. En julio, Rocío informó que el seguimiento formal por parte del albergue estaba llegando a su fin. Mariela había demostrado capacidad para vivir de forma independiente con apoyo mínimo. Se programó una reunión de cierre donde se evaluó el progreso. Mariela había recuperado habilidades básicas, tenía un ingreso modesto, asistía regularmente a terapia y mantenía relaciones saludables con Alejandro y con su madre. La psicóloga del Centro de Salud Mental recomendó continuar con las sesiones, pero con menor frecuencia. El caso se consideraba estable. Alejandro sintió alivio y miedo al mismo tiempo. Alivio porque Mariela estaba mejor. Miedo porque el andamiaje institucional que la había sostenido estaba desapareciendo. Habló con Mariela sobre eso. ¿Cómo te sientes con todos estos cambios? Mariela se encogió de hombros, asustada, pero también bien. Creo que puedo hacerlo. Alejandro le recordó que él seguiría ahí, que no estaba sola. Mariela asintió. Lo sé. Gracias. En agosto, Mariela tuvo una crisis. Una noche llamó a Alejandro llorando. No podía explicar qué le pasaba, solo que se sentía abrumada, perdida, como si todo fuera demasiado. Alejandro llegó a su departamento en menos de 20 minutos. La encontró sentada en el suelo de la sala, abrazando sus rodillas. Se sentó a su lado, sin decir nada, solo acompañándola. Después de un rato, Mariela habló. A veces siento que no sé quién soy,
como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Alejandro le tomó la mano. Entiendo que sea difícil, pero eres tú, Mariela. Tal vez una versión diferente de la que eras antes, pero sigues siendo tú. Mariela lo miró con los ojos rojos. ¿Y si nunca recuerdo? ¿Y si nunca soy la persona que tú conociste? Alejandro respiró hondo. Entonces conoceré a la persona que eres ahora. Y eso también está bien. Mariela se recostó contra su hombro. Alejandro la abrazó con cuidado. Se quedaron así durante horas, sin hablar, solo respirando juntos. Esa noche Alejandro se quedó a dormir en el sillón del departamento, por si Mariela lo necesitaba. Al día siguiente, ella le agradeció. No sé qué haría sin ti. Alejandro sonrió. No tienes que saberlo, estoy aquí. En septiembre de 2025 se cumplieron 23 años de la desaparición. Alejandro y Mariela fueron juntos al cementerio de Tecate, donde estaba enterrado el padre de Mariela. No era un acto de recordar la desaparición, sino de reconocer que había habido una vida antes, aunque Mariela no la recordara. Se quedaron frente a la tumba en silencio. Mariela leyó el nombre en la lápida, el apellido que también era el suyo. ¿Él era mi papá? Alejandro asintió. Sí, era un buen hombre, te quería mucho. Mariela tocó la piedra con la mano. Ojalá pudiera recordarlo. Después visitaron a la madre de Mariela. La anciana estaba más frágil, pero feliz de verlos. Comieron juntos, hablaron de cosas sencillas, vieron televisión. Mariela ayudó a lavar los platos y su madre le enseñó cómo hacerlo de la forma en que a ella le gustaba. Mariela seguía las instrucciones con atención. ¿Siempre lo hacíamos así?, preguntó. La madre sonrió. Siempre. Mariela asintió. Me gusta, se siente bien. Al regresar a Tijuana, Mariela le preguntó a Alejandro si algún día podrían intentar ser algo más que amigos. Alejandro se sorprendió. ¿A qué te refieres? Mariela buscó las palabras. No sé si te amo. No recuerdo haberte amado antes, pero me importas. Y creo que podría llegar a amarte de nuevo, si tú quieres. Alejandro sintió que el corazón se le apretaba. Mariela, no tienes que sentir presión. No tienes que amarme solo porque fuimos esposos antes. Mariela negó con la cabeza. No es por eso. Es porque eres bueno conmigo. Porque has estado aquí todo este tiempo. Alejandro le tomó las manos. Si algún día quieres intentarlo, yo estaré listo. Pero no hay prisa. Podemos ir al ritmo que tú necesites. Mariela sonrió, una sonrisa tímida pero real. Gracias. Se despidieron con un abrazo. Alejandro se fue a su casa sintiendo algo que no había sentido en años. Esperanza verdadera. No solo por encontrar a Mariela, sino por construir algo nuevo con ella. Octubre de 2025 trajo cambios importantes. Mariela llevaba ya varios meses viviendo de forma independiente y su progreso era evidente. Rocío, la trabajadora social, realizó una evaluación final a principios de mes y quedó satisfecha con los resultados. Mariela manejaba su departamento, pagaba sus cuentas, asistía a terapia mensual y mantenía relaciones saludables con Alejandro y su madre. El seguimiento formal del albergue llegaba a su fin. Mariela había demostrado capacidad para vivir con autonomía. Alejandro y Mariela pasaban más tiempo juntos, pero de forma diferente. Ya no eran solo visitas de apoyo. Ahora salían a caminar, iban al cine, cocinaban juntos. Mariela seguía sin recordar su vida anterior, pero estaba construyendo una nueva. Aprendió a disfrutar cosas simples, ver el atardecer desde su ventana, escuchar música, leer revistas que Alejandro le llevaba. También desarrolló rutinas propias. Cada mañana hacía ejercicios de estiramiento. Cada tarde cosía durante 2 horas. Cada noche escribía en un cuaderno lo que había sentido durante el día. A mediados de octubre, Mariela expresó interés en conocer el lugar donde había sido encontrada. No para revivir el trauma, sino para cerrar un ciclo. La psicóloga consideró que era una decisión madura. Alejandro se ofreció a acompañarla. Un sábado por la mañana,
Tomaron un camión hasta la colonia Libertad. Caminaron hasta la casa abandonada. El lugar seguía igual. Paredes descascaradas, ventanas rotas, basura acumulada. Mariela se quedó parada frente a la entrada, observando. «Aquí viviste durante algunos años», dijo Alejandro con suavidad. Mariela asintió. «Lo sé, pero no me acuerdo de cómo llegué ni por qué me quedé». Se acercó despacio a la entrada, pero no entró. Solo miró el interior oscuro. «Era mi refugio, ¿verdad?». Alejandro asintió. «Creo que sí. Era el lugar donde te sentías segura». Mariela guardó silencio un momento. Luego retrocedió. «Ya no necesito este lugar. Ahora tengo otro». Alejandro sonrió. «Sí, ahora tienes otro». Se alejaron de la casa y caminaron hacia una tienda cercana. Mariela compró un refresco y se sentaron en una banca. «Gracias por traerme», dijo. Necesitaba ver esto para creer que realmente pasó. Alejandro entendió. Ver el lugar era una forma de validar su experiencia, de aceptar que esos años habían sido reales, aunque no los recordara. «¿Cómo te sientes?». Mariela pensó un momento. «Triste por lo que perdí, pero también agradecida por lo que tengo ahora». En los días siguientes, Mariela comenzó a hablar más sobre su futuro. Quería aprender más sobre costura, tal vez tomar un curso formal. También expresó interés en conseguir un trabajo de medio tiempo en una tienda o cafetería, algo que le permitiera interactuar con más gente. Alejandro la apoyó en todo. La ayudó a buscar cursos, a llenar solicitudes de empleo, a prepararse para entrevistas. Mariela enfrentaba cada paso con nerviosismo, pero también con determinación. Ya no era la mujer perdida que había sido encontrada hace un año. Era alguien que estaba construyendo una vida propia. El 20 de octubre, Mariela consiguió su primer empleo formal. Una cafetería en la zona Río la contrató para trabajar 3 días a la semana, 4 horas por día. Su función era sencilla: limpiar mesas, ayudar en la barra, atender clientes. Mariela estaba nerviosa el primer día, pero Alejandro la acompañó hasta la puerta y le recordó que podía hacerlo. Al final de su turno, Mariela salió con una sonrisa cansada. «Fue difícil, pero me gustó», le dijo por teléfono. Él la felicitó. Era otro paso importante hacia adelante. El 21 de octubre de 2025 amaneció con cielo despejado. Mariela se despertó en su departamento, preparó café y se sentó junto a la ventana. Había pasado exactamente 1 año y 1 semana desde aquella noche lluviosa en que Alejandro la había encontrado en la casa abandonada. Miró su reflejo en el vidrio. Ya no era la mujer demacrada y perdida de hace 1 año. Tenía peso saludable, el cabello limpio y corto, ropa cuidada. Pero sobre todo, tenía algo que no había tenido en 22 años: una vida propia. Alejandro llegó a media mañana para desayunar juntos. Prepararon huevos con frijoles, tortillas calientes, café. Comieron en silencio cómodo, ese tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen profundamente. Después de desayunar, Mariela le mostró las últimas piezas que había cosido. 2 bolsas de manta con bordados simples. «La cooperativa dice que se venden bien», comentó con orgullo. Alejandro las examinó con atención. «Están muy bien hechas, tienes talento». Hablaron sobre el futuro inmediato. Mariela empezaría su trabajo en la cafetería al día siguiente. También había decidido inscribirse en un taller de costura avanzada que comenzaba en noviembre. Tenía planes, metas pequeñas pero concretas. Alejandro le preguntó si algún día querría mudarse con él. Mariela lo consideró. «Tal vez, pero primero necesito saber que puedo estar bien sola. ¿Tiene sentido?». Alejandro asintió. Todo el sentido del mundo. Por la tarde, visitaron a la madre de Mariela en Tecate. La anciana las recibió con comida preparada y abrazos largos. Durante la visita, la madre sacó un álbum viejo que Mariela no había visto antes. Pasaron las páginas juntas, fotos de Mariela de niña, en la escuela, en su boda. Mariela observaba las imágenes con curiosidad distante. «No las recuerdo», dijo con sinceridad. Su madre le apretó la mano. «No importa, mija. Lo que importa es que estás aquí ahora».
Mariela apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Sí, estoy aquí. Al regresar a Tijuana esa noche, Alejandro acompañó a Mariela hasta su departamento. Se quedaron parados en la puerta. ¿Sabes qué es lo más raro?, preguntó Mariela. No extraño mi vida de antes porque no la recuerdo, pero tampoco extraño la vida que tuve en la calle, aunque viví así durante años. Es como si todo eso le hubiera pasado a otra persona. Alejandro entendió. Tal vez así es más fácil seguir adelante. Mariela asintió. Tal vez. Antes de entrar, Mariela abrazó a Alejandro. Fue un abrazo largo, lleno de gratitud y de algo más que ninguno de los dos podía nombrar todavía. Gracias por no rendirte, susurró ella. Alejandro respondió con voz quebrada. Gracias por seguir viva. Se separaron. Mariela entró a su departamento, encendió las luces, se preparó té y se sentó a coser un rato antes de dormir. La historia de Mariela Robles no terminó con respuestas completas ni con una memoria recuperada. Terminó con una mujer de 49 años que había aprendido a vivir de nuevo, construyendo día a día una existencia que tenía sentido para ella. Alejandro seguía a su lado, no como el esposo que había perdido, sino como el compañero que había ganado. Y eso, para ambos, era suficiente. ¿Qué opinas de esta historia real? ¿Conoces algún caso similar de reencuentro después de años? Déjanos tu comentario y suscríbete para más historias que conmueven.